Hola, soy Caterine Pineda Loaiza y hoy les voy a hablar sobre la presente discusión. La arquitectura se ha hecho para nuestro uso, construye un escenario para que las actividades humanas se desarrollen. Sin embargo, como una totalidad, no puede olvidar el sitio, la actividad y la técnica. La forma hace referencia al sitio, al igual que la actividad o la técnica. Está de acuerdo con que los arquitectos no trabajan con la forma, trabajan con el resto de los componentes o atributos de la arquitectura, tales como el sitio, la actividad o la técnica. Actualmente, la arquitectura es comúnmente resuelta a través de las ideas del sitio, la actividad o la técnica, en donde se busca que las propuestas estén ligadas a un contexto de un lugar, respondiendo a sus condiciones y necesidades del edificio o proyecto a desarrollar. Así que, se podría examinar la cuestión establecida de si el arquitecto trabaja con la forma para llegar a la solución del desarrollo del proyecto. Para responderme esta pregunta, debo aclarar mi interpretación de cuál es la forma trabajada por los arquitectos. Es necesario recalcar que cuando hablo de forma no me refiero a una figura o a una geometría, una apariencia o una superficie, sino a la estructura de organización, pues por dentro encontramos los espacios que se interrelacionan, los cuales determinan la esencia de algún proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior, desde mi punto de vista, los arquitectos sí trabajan con la forma, pues esta es un resultado o una síntesis a las condiciones o necesidades de los componentes o atributos de la arquitectura, de manera que ésta represente el sitio y responda a sus necesidades, y del mismo modo se convierte en una respuesta de manera coherente a la función. En primer lugar, me gustaría decir que podemos pensar que los arquitectos no trabajan con la forma directamente o que esta no es su principal preocupación, pues al iniciar un proyecto no piensan de primera mano cómo debe ser la forma o cuál debe ser la manera de generar una geometría que resalte para el lugar. En cambio, sí se preguntan cuál es la forma ideal de hacer un proyecto en específico o cuál es el orden lógico para hacer arquitectura. Para esclarecer mi opinión, hablaré de mi interpretación del libro de Peter Zumthor, Pensar Arquitectura, cuando él dice que a la arquitectura se le presenta el desafío de configurar un todo a partir de un sinfín de detalles integrantes que se diferencian entre sí en su función y en su forma, en su material y en sus dimensiones. Por lo tanto, puedo interpretar que el resultado de la arquitectura es una estructura formal, la cual se compone por un orden en sus elementos o detalles, expresados por una lógica y manera de conectar e interrelacionar los espacios, generando un conjunto por la mezcla, relación y conexión de sus partes. Esta finalmente genera una razón de ser, al proyecto le da un sentido al espacio. Estas características las podemos encontrar en algunos de sus proyectos, ya que Zumthor no trabaja con la forma como caparazón, sino como el conjunto de un todo conformado por unos detalles como elementos, materialidad, esencia del espacio, sensaciones del espacio, configuración y entorno o contexto del lugar, y así finalmente llegar a la forma de la cual hemos venido hablando. Otro rasgo de la arquitectura de Zumthor podría decirse que es simple, con los criterios de que para cada quien la forma estética es subjetiva, pero la arquitectura maneja un orden, sea de quien sea el autor. Por ejemplo, Peter Zumthor no deja nada a la deriva. En su proyecto todo debe estar pensado para lograr un todo, hablando desde los más mínimos detalles como la materialidad para generar una atmósfera en el espacio o las dimensiones que deben tener los espacios y las respectivas ubicaciones para lograr diferentes sensaciones y experiencias, y solo así logrando que su arquitectura sea permanente en el tiempo, pues siempre tendrá en cuenta la respuesta a las condiciones y características del lugar que le presentarán la idea de cómo debe desarrollar su proyecto. Avanzando en el presente razonamiento, la forma se da por unas condiciones como el sitio y la actividad, en donde la función se puede desarrollar dentro de los espacios diseñados y estos sean correspondientes a la actividad en cuestión, y de igual manera, donde las sensaciones de los espacios sean acertadas a las actividades pensadas a desarrollar en el lugar. Así, cabe señalar que se entiende la forma como la estructurante, la que rige los parámetros o cuerpo final de una obra, pero a través de un orden. La forma no representa el entorno, sino que representa un proceso de elección de sus materiales, de ubicación de espacios correspondientes a la función. Se convierte en el resultado de un orden de diseño. Inclusive, podemos tener en cuenta que cuando un proyecto no responde al sitio, por su irregularidad en términos geométricos o por su elección de materiales o espacialidad, realmente sí está respondiendo al sitio, haciendo un contraste. Dicho de otra manera,
Podemos entender que la forma es una respuesta al sitio en el cual se encuentra el proyecto, pues este va a presentar unas condiciones únicas y específicas. Por lo tanto, nosotros como arquitectos planteamos una solución precisa para el sitio por las necesidades que encontramos en el presente lugar. Por otro lado, encontramos la actividad. En esta debemos entender primero qué tipo de actividad se va a realizar dentro de un espacio, porque de esta depende qué tipos de espacios se requieren o cuáles deben ser las características del espacio para que la actividad planteada funcione. Adicionalmente, están los elementos como los materiales utilizados en los espacios, los cuales deben ser coherentes con la actividad que se va a desarrollar en el proyecto, aludir a la esencia que se quiere lograr, a la sensación percibida y también que refleje las características principales del sitio. De esta manera se conecta con el entorno, tal vez transformándolo o generando contraste con lo existente. Hay que aprender cómo hacemos arquitectura y entendiendo ese saber, nosotros como arquitectos dominamos el campo disciplinar y estamos en condiciones de aportar soluciones a los problemas del hábitat como el de la vivienda o del urbanismo. Así que cada vez que vamos a dar una solución lo hacemos conscientemente, pues ponemos un orden en una serie de materiales y elementos, articulando la espacialidad, generando un sentido. Podría tomarme el atrevimiento al afirmar que cualquiera puede construir, dibujar líneas como la representación de los muros, para generar unas divisiones dentro de un espacio. Sin embargo, solo nosotros en nuestro saber disciplinar, y no quiero caer en el error de ser arrogante, pero sabemos cómo darle una respuesta de gran relevancia a una condición presentada por el lugar, a través de una estructura espacial junto a una lógica de los materiales usados, y finalmente llegar a un resultado que responde a la función. Para dar ejemplo de mi argumentación, me gustaría comenzar hablando de la opinión del filósofo Immanuel Kant. Para él, la materia del concepto es el objeto, el significado de la forma se reconoce como la relación y organización de las partes. Asimismo, Peter Zumthor plantea que la unión de las partes como la materialidad, los espacios y las dimensiones de estos logran configurar un todo. Y esto se logra entender en su libro Pensar Arquitectura, donde habla sobre el desafío al que nos enfrentamos quienes proyectan arquitectura, y es lograr configurar este todo a partir de un sinfín de detalles, como la integración de los materiales, las dimensiones de los espacios, necesidades de un edificio con respecto al lugar ubicado. También John Dewey, un filósofo estadounidense, señala que solo cuando las partes constituyentes del todo tienen el único fin de contribuir a consumar una experiencia consciente, el designio y el modelo pierden su carácter superpuesto y se convierten en forma. Esto lo podemos ver en la arquitectura de Zumthor, más que todo en su proyecto Las Termas de Valls, en donde busca generar una experiencia que se enraíce en la memoria de las personas y lo logra a través de los más mínimos detalles, de la sumatoria de todos sus elementos, de la organización, de la materialidad, de la distribución de los espacios en el proyecto, y así la forma se convierte en unidad, es el contenedor de todos los elementos y sustancias que la conforman. También me gustaría dar un ejemplo que abarca el tema de las tipologías de los edificios y cómo en esta, a través de las diferentes épocas, se iban estableciendo las funciones correctas de cada espacio y cómo era la configuración y orden de estos en los edificios. En la actualidad la forma se ha logrado transformar y adoptar nuevas circunstancias, pues en cada proyecto las condiciones son diferentes y por lo tanto la forma en cada proyecto será diferente y única. Y su resultado se va a dar a partir de la unificación de múltiples condiciones, como el emplazamiento, la estructura, los espacios y de esta manera configurar un espacio como un todo. Así que el establecimiento de las tipologías nos ayuda a reconocer cómo funciona un espacio, pero no se vuelve una regla para desarrollar los espacios, pues esta en realidad nos ayuda a entender cuál es la lógica de los espacios estructurantes para que funcionen correctamente la actividad. Por ejemplo, una iglesia, y traigo el ejemplo de la capilla del campo Bruder Klaus de Zumthor. Esta se encuentra en un lugar retirado y aislado y vemos algo completamente diferente a lo que se muestra en la tradición de lo que son las iglesias, de que las vemos ubicadas en un parque principal de un municipio, en un lugar de reunión y aglomeración. Pero para Zumthor el edificio debe responder a la función. El edificio es un espacio que invita a reflexionar, a la introspección y logra darle un valor simbólico a través de la unión de todos los detalles
de sus espacios, de la conexión con el entorno y de la respuesta de estos espacios con respecto a la actividad. Para finalizar, me gustaría tener en cuenta una cita del arquitecta de la Universidad Nacional Autónoma de México, Patricia Barroso Arias, en la cual dice: la forma de la expresión no está dada solo como una apariencia, sino que es en esta donde la sustancia opera, la materia fija a la forma, la confecciona. Este es el acabado útil, es el contenido formado como preparación para el uso. Muchas gracias.